¿Cómo afronta uno el reto de encarnar al autor español más importante de la historia, uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos? Mi pregunta realmente es, ¿qué fue lo primero que hubo en ti una vez que tuviste el papel? ¿Hubo más vértigo o más ilusión? Yo creo que un poco a partes iguales. Sí, creo que el vértigo fue desapareciendo poco a poco. No, además, el proceso de selección, de casting, hubo una primera parte en la que me eligieron a mí. Estuvimos ensayando un poco y hubo un día en el que yo le pregunté a Alejandro si estaba seguro de que quería que fuera yo. Y hubo un momento en el que no iba a ser yo. Ya me dijeron que no después de un tiempo de ensayos y luego hicimos otro proceso de casting y como dice Alejandro, que me lo gané 2 veces el papel, fue a la segunda vez cuando ya nos cuadramos un poco. Creo que fue muy importante ese proceso de mostrar que cada uno estábamos inseguros en nuestra parte para poder agarrarnos de la mano y decir estamos seguros juntos y vamos para adelante. Pero luego es un papel tan divertido. Cervantes ha sido tan interesante de crear, porque al final hemos creado Cervantes, no tenemos ni idea de cómo era su personalidad hace 400 años. Ha sido tan interesante, tan divertido, tan enriquecedor crear esa personalidad de este tío con tantas aristas, con tantas caras. Eso te iba a preguntar, porque era mi siguiente pregunta y si quieres ya entramos en ello. Claro. En un personaje que tiene tantas lagunas en su biografía, la biografía de Cervantes es un lienzo en blanco casi con 4 líneas escritas y muchas de ellas sin comprobar, ¿no? ¿A qué os agarrasteis más? ¿A la visión de Alejandro? ¿A los libros de historia? ¿Consultasteis diversas fuentes? ¿Cómo trabajasteis todo eso? Hubo consultoría, pero yo creo que a lo que más me agarré fue a la visión de Alejandro y al guión. Al final, cuando estás contando una historia, no puedes agarrarte a algo que vaya en contra de la línea de la historia, ¿no? Entonces, al final, confié muchísimo en Alejandro. Él ya llevaba muchos años estudiando a Cervantes y muchos años escribiendo este guión. Y yo confié muchísimo en él, me dejé llevar por su visión, que es una visión muy, muy bonita, la verdad. Y sí, confié en él y en el guión. Y Alessandro, ¿cómo fue para ti crear otro personaje real como es Hassan? ¿Cómo fue aquella investigación, aquel proceso con Alessandro de armare il personaje? È stato un grande regalo. Io non conoscevo benissimo la storia di Cervantes e quindi assolutamente non avevo idea di chi fosse Hassan, il veneziano. È stata una grande possibilità di fare una ricerca per cercare di costruire un background e su quel background avere delle idee, creare delle idee insieme ad Alejandro. Abbiamo iniziato un processo che è durato quasi un anno praticamente, di scambi di materiale dove lui mi mandava biografie e documenti e io da questi documenti prendevo delle cose che pensavo sarebbero potute essere interessanti per il film. E poi quando ho conosciuto Julio abbiamo iniziato in 3 a lavorare, a fare una triangolazione di idee, cercando di cambiare ogni volta punto di vista e cercando di mettere sempre il pubblico nella condizione di cambiare idea continuamente. Quindi proponendo prima un personaggio molto violento, poi molto gentile, poi molto dolce. Quasi che adesso siamo stati a Toronto e molte persone mi hanno detto vabbè tu fai quello cattivo, no? You're the bad guy. E io ho pensato non lo so, non so se lo è davvero, perché la sua storia, no, già soltanto il fatto che Hassan parta come schiavo per poi diventare il Baha, lì nel mezzo c'era veramente, secondo me, la chiave per trovare un racconto tridimensionale e darci la possibilità di giocare, di lavorare insieme per permettere al pubblico di divertirsi, di cambiare idea e di entrare davvero dentro il racconto. La película explora la sexualidad de Cervantes, esa tesis, esa hipótesis de su posible homosexualidad a través de la compleja relación que tienen vuestros 2 personajes, ¿no? El propio Amenábar ha dicho que esta película puede servir también un poco como termómetro para medir el grado de homofobia en España. Os quería preguntar si estáis de acuerdo con eso y también si, viendo los tiempos que corren, ¿nos preocupa un poco cuál puede ser el resultado de ese termómetro? Pues sí, preocupa un poco, la verdad, porque es una idea que
es muy loca, ¿no? Que sigamos con una mentalidad, decíamos antes, igual que hace 400 años o peor, sobre este tema. Creo que es muy importante que la gente empiece a dejar vivir, ¿no? Y sobre todo, a mí cuando Alejandro me planteó este tema, ¿no? Porque al principio en el guión se tocaba este tema un poco más de una forma más ligera, y realmente Alejandro yo creo que lo había tocado de una forma más ligera por no meterse en ese berenjenal, ¿no? Pero al final me acuerdo el día que me dijo esto lo tenemos que hacer así. A mí me choqueó bastante, pero luego me di cuenta de que, claro, es que lo tenemos que hacer así, porque ¿dónde está el problema? ¿No? O sea, esto es una variante, una hipótesis de la historia de Cervantes que, aparte, es muy enriquecedora para la historia de la película, para el guión, ¿no? Y es que estaba muy seguro de que tenía que ser así. Y sí, para mí va a ser un termómetro. Y quien tenga ganas de decir bueno, se podrá decir de todo, ¿no? Que Alejandro ha querido contar esta parte porque ha querido él, que todo, que guay, pero bueno, son hipótesis y es una hipótesis que hemos decidido contar, no dejamos de contar una ficción con base real. Entonces, me agarro a la misma frase, que es ¿dónde estaría el problema? Servirà un termometro molto grande, credo. Perché, ma non soltanto in Spagna, anche in Italia, se il film uscirà in Italia, perché c'è una grande riluttanza nel credere che davvero le persone debbano essere in grado di esprimere i propri diritti, no? E le proprie scelte. Quindi, come ho detto prima, le più grandi soddisfazioni del mio percorso le ho avute quando, usando un film, siamo stati in grado di raccontare delle storie e di sollevare dei temi che hanno fatto arrabbiare molto qualcun altro. Perché da quello scontro forse siamo riusciti ad aggiungere un piccolo tassello a quello che è il processo per andare verso una vera libertà emotiva e di espressione. Questo film, credo e spero lo sarà, in Spagna ma in tutto il mondo, perché la forza del cinema è proprio quella di riuscire a sostenere dei temi e degli argomenti senza perdere troppo tempo nel parlarne, perché credo che le parole a volte poi se le porti via il vento, si dice in Italia, e invece il cinema rimane, il cinema è lì, ti costringe ad un confronto e soprattutto il cinema ha un grandissimo potere di creare empatia, quindi crea una situazione dove non sono io che ti sto raccontando una cosa, ma ti chiedo di diventare quella cosa. E questo meccanismo di solito ci costringe davvero ad indagare quelle che sono le tematiche che abbiamo dentro e che magari possono riguardare, se non noi, delle persone che abbiamo molto vicine. Questa credo sia una grande forza del cinema. Vale, muchas gracias. Y ya que nos quedamos sin tiempo, la última pregunta que os quería hacer es que la película también reflexiona sobre la convivencia cultural, ¿no? En aquel siglo XVI donde ya la mezcla, aunque había un grado de tolerancia muy bajo, era inevitable, ¿no? ¿Veis paralelismos entre aquella España inquisitorial que rechazaba la diversidad, que rechazaba frontalmente al infiel, al otro, no te mezcle, no tal, y los discursos políticos tan en boga actualmente, tan exaltados, que proponen blindar fronteras, Sí, bueno, como tú dices, ¿no? Alejandro hace mucho hincapié en que la convivencia depende también del grado de tolerancia y creo que seguimos teniendo un problema con eso hoy en día. Allí convivían muchas culturas y me gusta mucho cómo Cervantes ve esto con ojos curiosos y no con ojos críticos, y creo que es un bonito ejemplo de lo que deberíamos un poco pensar un poco más personal, o sea, que todo el mundo debería tener un poco más como esos ojos de curiosidad y el compartir que un poco toda esa crítica hacia lo desconocido y demás, porque es que depende del grado de tolerancia, come dice Amenábar sempre. Io ho capito soltanto tolleranza, che credo sia la parola chiave di questa cosa, perché mi sembra incredibile che si debba ricorrere all'uso della parola tolleranza, cioè tollerare la scelta di qualcun altro, no? Le scelte degli altri non si devono tollerare. È la scelta di qualcun altro che fin quando non va a impattare su di te è libera e non c'è nessun modo, non c'è nessuna possibilità che qualcuno possa dover tollerare
no, un atteggiamento, un comportamento dell'altro che non fa male a nessuno, quindi è la guerra che non si deve tollerare, no? Non l'orientamento sessuale, non è una cosa che riesco ancora purtroppo a... Ecco, io non tollero la non tolleranza, forse, questo è.